La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y mire lo que le dice Caín. Caín dice: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas de la tierra y de tu presencia. Y aquí voy a hacer una pausa y quiero que entienda lo que son maldiciones generacionales. Adán, cuando cae, Adán es sacado de la presencia de Dios. Y lo mismo le sucede a Caín, que es sacado de la presencia de Dios. Entonces, dice: he aquí, me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Pastor, que usted me quiere decir que entonces yo puedo cometer una falta y Dios me va a marcar. No, es una línea muy fina. Tiene que tener cuidado con eso. Esto no es una licencia para pecar, créanme. Pero vemos las consecuencias de lo que son las malas decisiones y cómo afecta generacional, las generaciones. Y yo te voy a hablar un poco de mí. Mi señor padre, que reside en el área de la Florida, yo te voy a hablar un poco de mi testimonio para que ustedes sepan quién soy yo. Puedo sentarme en la libertad de hacer, que yo me encuentro sano de eso. Mi padre fue un hombre económicamente súper estable. ¿Por qué? Pues porque mi padre andaba en malos pasos. Mi padre viajaba mucho de Orlando a Texas, Chicago, California, Texas nuevamente, de Texas su destino siempre era Orlando o Miami. Mi padre es encontrado por las autoridades federales donde tenía un cargamento de más de 5,000 libras de marihuana. Entonces mi padre es encarcelado a través del servicio federal. Pero, ¿qué sucede con esto? En todo este trajín, mi hermano y yo venimos creciendo. Entonces mi hermano empieza a actuar de la misma manera que actuó mi padre. Mi hermano se llama Robert Arroyo, reside en la ciudad de Nueva York. Pero mi hermano estableció la misma ruta que estableció mi padre. Hacía lo mismo, de Puerto Rico a Orlando, Chicago, California, Texas, Miami, Orlando, y regresaba a Puerto Rico. Entonces, ¿qué le sucedió a mi hermano? A mi hermano le sucedió lo mismo que le sucedió a mi padre. Pero es que ya venía algo generacional. Entonces, a todo esto que estamos, mi hermano y yo, ¿verdad? Mi hermano, quien fue que nos crió a nosotros. Este servidor empieza a tomar el mismo camino que tomó su hermano y que tomó su padre. Créeme, no en la abundancia de salir de país en país, pero empecé a hacer cosas que no tenía que hacer. ¿Y qué sucedió conmigo? Lo mismo que le sucedió a mi papá y que le sucedió a mi hermano. Tuve la gracia de Dios, ¿verdad?, de no estar en una institución. Anyway, son cosas que... Pero quiero que ustedes sepan, y estoy utilizando mi testimonio para que ustedes vean qué es lo que son maldiciones generacionales. Hasta que a mí me sucedió lo mismo que a Abel. Pastor, pero tu hermano no te ha matado, tú estás vivo. Sí, pero yo maté al viejo hombre. Entonces, yo tuve que enterrar al viejo hombre, ser criatura nueva y enfocarme en el camino que Dios quiere para mí. Lo que Dios quiere hacer a través de mí, lo que Dios quiere hacer a través de mi generación, lo que Dios quiere hacer a través de mi descendencia. Entonces, es muy importante que tengamos y que a veces conocer cuál es nuestro trasfondo. Muchas veces usted ha escuchado el testimonio del pastor. Ya todos ustedes lo saben. Entonces, lo que te quiero traer es como un acto
que esto ya sucedió hace más de, ¿qué te puedo decir? 20 años, actualmente todavía sigue en un ciclo afectando generaciones. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que Dios sí perdonó a Adán, pero las consecuencias del acto de Adán nunca perdonaron su generación. Siguió en Caín, siguió en la generación de Sodoma y Gomorra, y siguió en la generación hasta el diluvio. Entonces fueron 4 generaciones en donde el error de Adán tuvo consecuencias. Y eso creo que lo tengo bien claro: las consecuencias nunca te van a perdonar. Dios sí te va a perdonar, pero las consecuencias de tus actos nunca, siempre, como dicen en la calle, siempre te va a pasar factura. Entonces, miren qué cosa tan impresionante, y esto te lo voy a dar porque esto estaba hablando ahorita con el pastor Carlos y esto me llegó ahorita. Y es que, ¿por qué tenemos que cuidar nuestras vestiduras? Si ustedes saben, que ustedes todos conocen la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo pide su herencia, sale de la presencia de su padre con la herencia en sus manos, no con el conocimiento de cómo invertir y cómo producir en ella, la malgasta. Pero hay algo que yo lo he leído y lo he leído y lo he leído, y es que el hijo pródigo nunca cambió su vestidura. El hijo pródigo, en cualquier lugar que el hijo pródigo entrara, la gente conocía quién era él. No simplemente por la relación que tenía por su padre o por la fortuna que tenía en sus manos, sino que sabía que venía de una vestidura, venía de una generación que era rica, era abundante. Por eso es que dice la palabra que la malgastó con todo el mundo. Entonces muchas veces esto nos sucede a nosotros. ¿En qué sentido, pastor? En que muchas veces se nos olvida cuál es nuestra vestidura y nos juntamos con gente que no tenemos que juntar. Entonces te drenan, y cuando vienes a abrir tus ojos, están muchas veces comiendo algarroba de la que no tienes que comer, cuando el mejor cordero está en tu casa. Y el padre, ¿qué hizo el padre? Si ustedes se fijan, ¿qué hizo el padre? El padre lo recibe con un anillo, pero le pone mejores vestiduras de las que él tenía. O sea que la vestidura del hijo pródigo nunca fue retirada desde el momento en que él salió de la casa de su padre. O sea, esto me enseña de que solamente mi padre es el que me puede cambiar las vestiduras cuando yo regrese a este lugar. Nadie se las pudo cambiar, sino se las cambió el mismo padre cuando él entró en ese lugar. Y si venimos a hablar de lo que te digo ahorita de marcas, si venimos a hablar de evidencias, podemos hablar de un sinnúmero de marcas. Podemos hablar de Job, un hombre que lo perdió todo, y muchas de sus marcas y muchas de su evidencia fueron lo que lo llevaron al lugar donde Dios lo llevó. Vemos a Jacob, un hombre que pelea con el ángel. ¿Cuál fue la marca de Jacob? Su coyuntura lastimada. Pero la gente que lo veía sabía de que había una marca sobre Jacob. Primero, porque su nombre fue cambiado, y segundo, porque tuvo una batalla con el ángel cara a cara. Entonces, si venimos a hablar de un sinnúmero de evidencias y de marcas en la palabra, podemos estar hablando, miren, toda la mañana de esto aquí. Toda la mañana podríamos estar hablando. Pero yo quiero que usted entienda que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y si eres real sacerdocio, tus vestiduras alumbran a todo lugar donde tú vayas a entrar. Tienes que marcar la diferencia. No, pastor, es que no, es que no importa cuán hostil sea el ambiente donde tú entres, tus vestiduras tienen que cambiar la atmósfera. Tienen que cambiar la atmósfera. Tienen que cambiar la atmósfera. A mí me gusta mucho esta versión de la palabra donde habla que David entra a una cueva. Entonces David está huyendo y se encuentra 400 que están huyendo también. Entonces aquí se juntan el hambre y las ganas de comer, como dicen por ahí. Pero hubo algo
que a mí me impresionó mucho en esta lectura, en esta historia, y es que dice que 400 hombres pudieron identificar a David. ¿Por qué pudieron identificar a David? De la misma manera que la gente identificó quién era el hijo pródigo, ellos identificaron quién era David por sus vestiduras. Entonces tus vestiduras, tus marcas, es la evidencia de quién tú eres, te da identidad. Y cuando entras a un lugar, la atmósfera tiene que cambiar. De la misma manera cuando Jesús entró en aquella aldea, que los demonios salieron y dijeron, ¿qué tienes contra nosotros? Déjanos en paz. Entonces, cuando tú entres a un lugar, créeme que va a salir gente, se te va a postrar de frente, que te van a comenzar a llorar simplemente de verte. Créanme que eso va a suceder. ¿Por qué? Porque nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblos adquiridos por Dios. Entonces en nosotros ha sido depositado un poder de autoridad, un poder de dominio propio y no un espíritu de cobardía. Y es algo que a mí en la palabra me choca mucho, y es que Dios me da autoridad y me da poder. Entonces, cuando Dios me da autoridad y poder, mira cómo Dios marca esto, para que usted entienda cómo a veces lo leemos y no lo entendemos. Dios me da poder, me da autoridad, pero no me da un espíritu de cobardía. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Entonces dentro de nosotros hay unos depósitos de parte de Dios que marcan la diferencia en cualquier lugar que tú entres. Es lo mismo que le pasó a Pedro. Pedro entró al patio del sacerdote y lo pudieron identificar. La gente que vio a Caín no lo pudieron matar por la marca que llevaba de Dios. La marca que llevaba Adán era la de las vestiduras. Entonces sobre ti hay una marca, hay una vestidura roja, que es la sangre del cordero. En cualquier lugar que tú entres tiene que cambiar la atmósfera. Al que tú le des la mano, te la va a apretar y no te va a soltar, y te va a empezar a hablar cosas que tú no sabes ni quién es esa persona, pero es el poder, es la autoridad, es el denuedo, es lo que Dios ha depositado en ti, porque es que Dios está esperando que tú manifiestes eso. Mira, la palabra dice que esta palabra no se le puede quitar ni se le puede añadir. Pero esto es muy mío, no tiene que pensar como yo. Yo me tengo que sentar a hablar con Dios de él. Pero pastor, ¿te vas a sentar a hablar con Dios? Sí, porque el libro de los hechos falta tu historia. Yo te lo voy a volver a repetir. En el libro de los hechos falta tu historia. Pastor, pero es que este libro se escribió, yo no sé ni cuánto, hace miles de años. No. Pero es que la palabra dice que Dios es el mismo ayer, el mismo hoy y es el mismo siempre. Por lo tanto, yo te aseguro a ti que en el libro de los hechos falta el Yo quiero que usted me acompañe al libro de los hechos. Y yo quiero que usted vaya al último capítulo. El último capítulo es el 28. Pero entonces falta el 29, que es el tuyo. Falta el 30, que es la de tu generación. Falta el 31, que son la generación de tu generación. Falta el 32, que va a ser la generación de tu generación. Pero dentro del libro 29, dentro del libro 30, del libro 31, dentro del libro 32, va a estar tu historia. ¿Cuál fue la historia tuya? ¿Qué fue lo que tú aportaste? ¿Cuál fue la vestidura que tú te pusiste? Para que entonces las generaciones futuras, cuando entiendan y vean qué fue lo que pasó en el libro 29 de los hechos, entonces va a salir el nombre tuyo, va a salir el nombre de tu descendencia, va a ser lo correcto que tú hiciste, para que pueda la gente y las generaciones entender qué fue lo que sucedió. ¿Qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros? Nuestros nietos le preguntarán a nuestros hijos: ¿y qué hizo papi? Pues mira, papi hizo esto, papi aportó esto, papi sacrificó aquí, un fajón hizo esto. Entonces vas a marcar, vas a evidenciar tu aportación a tu generación. Y no va a ser una generación de maldición, va a ser una generación de bendición. Yo estoy totalmente seguro, créanme, que de nuestras generaciones saldrán los gobernantes. Va a salir que mire, es que nuestra mente humana no va a dar.
Nuestros hijos estarán gobernando y son los que estarán sentados en la silla de las Organizaciones Unidas, son los que van a estar en las mejores posiciones, son los que van a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque cada uno de los libros de la palabra te enseña una evidencia, te da una marca de cuál va a ser nuestra posición en un lugar futuro, en nuestro lugar futuro en donde ya Dios nos predestinó. Créanme. Entonces yo te quiero hablar de 66 marcas. Y usted dirá, pastor, 66 marcas que yo tengo. Sí, 66 marcas que tú tienes, se llama la Biblia. Vamos. Esas son tus marcas. Entonces, si logras entender cada una de las marcas que hay en la palabra, son 66 tesoros que vas a descubrir. Entonces no vas a querer un solo libro, vas a querer los 66. Y yo te voy a hablar de esto. Yo te voy a hablar de esto y yo estoy casi por finalizar. Y dice, y yo te voy a hablar de cada uno de ellos. En el Génesis encontrarás tierra, esa va a ser tu marca, encontrarás primogenitura. En Éxodo encontrarás la tierra prometida. En Levítico, un nivel de adoración que Dios se levantará de su trono. En Deuteronomio, Dios, la marca es que no te va a dejar sin ley. En Josué vas a encontrar la tierra que Dios le prometió. En Números verás el compromiso de Dios con su propósito. En Jueces, no importa cuán grande sea tu ejército, siempre vas a triunfar. En Ruth, si te pasó de todo, no te preocupes, terminarás al lado del rey. En Samuel, vivirás para ver al rey de Israel. En Reyes, nunca Dios te dejará sin gobierno. En Crónicas, si lo haces bien, terminarás extremadamente, ordinariamente bien. En Nehemías encontrarás un muro reedificado, que esa es la marca de Dios, y tu honra será levantada y se llevará a lo alto. En Esther vas a encontrar un trono. En Job, tu paciencia te dejará mejor, aunque tu dolor haya sido grande. Esto tienes que entenderlo. Cada una de estas cosas las vas a encontrar en los libros. En los Salmos, Dios te dará la victoria porque aprendiste a adorar. En Proverbios, una respuesta para cada situación. En Cantares vas a encontrar el amor. En Isaías vas a encontrar la marca del Mesías. En Jeremías, volver a la tierra de donde fuiste creado. Y en esto me voy a detener aquí. Hay muchos refranes que dicen que no hay profeta en su tierra. Pero yo estoy totalmente en contra de eso. Yo estoy totalmente en contra de eso. ¿Y ustedes saben por qué? Yo les voy a explicar. Y voy a utilizar la hermana mía. Mire, tú comenzaste en la iglesia de Fuente de Agua Viva en Río Grande. Y luego fuiste a Carolina, a Cristo La Roca. Y después fuiste, y luego a la Cueva de Aduna. Y luego viniste aquí. ¿Y a dónde terminaste? En Río Grande. ¿Qué te quiero decir con eso? Que del lugar que fuiste tomado, Dios te va a devolver a ese lugar. Te va a devolver con gloria, te va a devolver bendecido, te va a devolver con tu frente en alto y te va a devolver con todos los libros que te he mencionado y todas las marcas y todas las evidencias que has encontrado. Pero déjame seguir. En Ezequiel, las visiones nunca van a escasear. En Daniel, Dios tiene el control de tu historia. En Joel, la venida del Espíritu Santo. En los profetas menores y mayores, Dios tiene el control de los gobiernos y nunca faltará la voz de Dios. En Mateo encontrarás un rey. En Marco encontrarás un conquistador. En Lucas verás a un hombre perfecto. En Juan, el Hijo de Dios. En Hechos, la propagación del Evangelio y tu historia estará puesta ahí. En Romanos, nuestra justificación. En Corintios, encontrarás cómo conocer tus dones. En Tito encontrarás cómo saber. Perdóname. En Romanos vas a encontrar nuestra justificación.
En Corintios, el conocer de nuestros dones. En Tito, saber que tienes hijos, aunque no hayas parido ninguno de ellos. En Filemón encontrarás un hombre en quien puedes confiar. En Hebreos, el sistema de Dios siempre estará presente. En Santiago, y esto yo quiero que lo digan conmigo a viva voz, la prueba no te podrá vencer. Y en Santiago encontrarás la prueba que no te podrá vencer. Gracias a Dios. En Gálatas encontrarás libertad en Cristo. En Efesios, la iglesia que está lista para el triunfo. En Filipenses, una iglesia que te hará feliz. En Tesalónica, un Cristo que vendrá. En Timoteo, ¿dónde? ¿Qué encontrarás en el libro de Timoteo? Encontrarás un discípulo fiel. Y es posible obtenerlo. En Pedro, mantente pacientemente. En Juan encontrarás el amor de Dios. En Judas, cuídate, porque tu promesa es el cielo. Y en Apocalipsis encontrarás nuestro final, para ver a un Cristo en gloria con su propósito eterno. En cada uno de los libros de la palabra encontrarás 66 marcas. 66 marcas que te llevarán a nuestro final, para ver a un Cristo en gloria con su propósito eterno. Y voy a finalizar con eso. El propósito de Cristo y de nosotros verlo en su total gloria está en nuestras manos. Me explico. La palabra dice que este evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones. Pero para yo poder ver a Cristo en su eterna gloria, tengo que poner a funcionar el propósito de Dios en mi vida. Porque no encuentro un propósito. Tienes 66 marcas donde puedes encontrar tu propósito. Créame, cuando yo llegué a este lugar, yo lo primero que le dije al pastor de esta casa es: pastor, yo no seré un gran predicador, pero me voy a convertir en una de las columnas que sostendrá este lugar. Pero no era mi propósito. Ese era mi propósito, pero no era el propósito de Dios, chico. Pastor, pero ¿por qué usted dice eso? Si le cuento mi historia, creo que no fue lo que yo declaré. Ese era mi propósito, pero no era el propósito de Dios. Posiblemente no estarás en este lugar con un micrófono en la mano, pero la gente se va a identificar contigo con estrechar la mano, con abrirle la puerta, con un Dios te bendiga. Hay Dios, hay esta frase de Dios te bendiga, marca propósito y marca destino. Entonces, si no hablamos lo que Dios ha puesto en nosotros, como la gente y cómo este evangelio va a ser llevado a todas las naciones. Usted sabe que todavía hay gente en las Amazonas que no conoce a Dios, y no es para que se monte un avión y arranque para allá y predicar la palabra, no. Dios tiene a alguien con ese propósito. Pero actualmente, octubre del 2011, donde hace 2011 años hubo un sacrificio en una cruz para que tus vestiduras sean reales, para que tu propósito sea cumplido. Todavía, yo entiendo que nos falta mucho. Por eso es que la palabra dice que la miel es mucha y son pocos los obreros. Entonces, por situaciones no nos podemos detener. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Yo quiero que usted se transporte conmigo en el momento en que Dios le tuvo que cambiar las vestiduras a Adán. Esa es su creación. Y cómo Dios vio cuando Adán se puso unas vestiduras de hoja
Pero no lo tome literalmente. ¿Cómo Dios se sintió en aquel momento? Pastor, es que la palabra no me lo explica. No, la palabra no te lo explica. Pero si vas al huerto de Getsemaní, vas a ver el reflejo de Dios en Jesús. Cuando Él le dijo, Padre, pasa de mí esta copa para que no se haga tu voluntad. Entonces, cuando Dios vio cómo su creación salía delante de su presencia, Dios no le dijo a nadie cuál va a ser mi voluntad. Dios prefirió bendecir a su creación con una marca que eran sus vestiduras antes de que su propósito cayera en tierra. Dios siempre va a estar comprometido con su propósito, no importa las personas que tenga que utilizar. Pero entonces es triste cuando tú le dices a alguien un Dios te bendiga y la persona te contesta y te dice, no, es que yo estuve ahí. Tú estuviste ahí. Pero nunca te preguntaste cómo se sintió Dios cuando te fuiste de su presencia. Y en mi poco tiempo que llevo como predicador, la gloria para el Señor, nunca he visto a nadie que habla de cómo se sintió Dios cuando Adán salió del huerto. Nadie habla de eso. Nadie habla de como comentó el pastor Carlos una vez, si nosotros somos hechura de Él, somos nacidos de Él, ¿cómo se sintió Dios cuando los egipcios se ahogaron en el mar Rojo? Yo me imagino que así mismo era el silencio en el Edén. Y es que muchas veces tomamos las cosas muy superficiales. El propósito de Dios desde el día número 6 de la creación está depositado en la cantidad. Pastor, desde el día 6, sí, porque el día 6 Dios hizo todo y no hizo más nada. O sea, que tu propósito está escrito en la mano de Dios desde el día número 6 de la creación. Tú eres la línea de sus ojos, tú estás esculpido en su mano. Por eso le dije que no iban a haber muchos amenes hoy, pero gloria a Dios por eso. Yo no traje este mensaje para lastimarte ni para hacerte sentir mal. No es mi propósito, ni es el propósito de esta casa. Pero es importante muchas veces saber estas cosas que están escritas en la palabra. Sobre Adán hubo una marca, sobre Caín hubo una marca, sobre nosotros hay una marca, que es la de Cristo Jesús, que es la de su sangre. Por eso cuando Dios me ve a mí, Dios no ve mis imperfecciones, Dios me ve completo a través del lente de Cristo. Por eso sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque Dios sabía que desde el número 6, el día número 6, nosotros en este caparazón de carne íbamos a fallar. Y Dios, dentro de su infinita misericordia, las hace nuevas cada mañana. Y no es cada mañana a las 6 de la mañana. No. Cuando tu reloj marca las 12:00, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Esto me enseña que cada mañana yo tengo una oportunidad de demostrar cuáles son mis actitudes. Póngase de pie, iglesia.